Episodio 1. Despedidas elegantes. A ver, dime, ¿qué sabemos sobre la vida? ¿Y qué sabemos sobre la muerte? ¿Qué sucede con nosotros cuando pasamos al otro lado? Acompáñame en este viaje por los misterios del alma y tal vez consigamos aclarar alguno. Soy Silvia de Valentín y esto es Ánima, el podcast de las almas. Las que estamos aquí y las que están allí. Bueno, os doy la bienvenida a todos a este primer episodio, capítulo, primera parte, como lo queráis llamar, de este humilde podcast en el que vamos a ir dándonos un paseíto por un bosque desconocido, un bosque a veces tenebroso, a veces luminoso, que es el de la muerte. Ya sabemos todos que en nuestra sociedad vivimos de espaldas a ella. Vivimos queriendo olvidarla, nos da miedo morir y que se mueran los demás. No queremos comprenderla ni hacernos amigos suyos, no. La sentimos como una maldición, hasta el punto de hacer de ella el tema más tabú. ¿A que sí? Pensad a ver en qué situaciones se habla de esto. Pues a ver, en ninguna, casi ni en los funerales. Pero que conste que esto no es exclusivo de la sociedad occidental ni de nuestra época. Ya en el poema épico hindú el Majábharata del siglo III a.C. se dice, os leo, se le pregunta al sabio Yudhishthira, de todos los hechos de la vida, ¿cuál es el más sorprendente? A lo que el sabio responde, que las personas, viendo cómo los demás mueren a su alrededor, nunca piensen que ellas van a morir ni se preparen para ello. ¿Qué te parece, Desde tiempos remotos nos revolvemos ante la idea de dejar atrás nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras cositas y aún peor ante la idea del dolor y del sufrimiento antes de morir. Estamos ahí pensando, qué miedito que la muerte me duela. Y luego además, ¿qué? ¿Luego qué va a pasar? Ay. Así que bueno, vamos a intentar en este podcast traer un poquito de luz sobre el tema. Vamos a sacarnos de encima la congoja y el susto y vamos a ver qué hay más allá y qué hay más acá. O si lo preferís, qué hay en el más allá y qué hay en el más acá. También vamos a compartir experiencias, sentires, historias, en fin, que conste que hablo en plural porque tengo pensado traer por aquí a gente que quiera compartir sus cositas sobre el tema y sus opiniones también. Yo de momento os comparto una práctica muy fructífera en este sentido, que consiste en mantener a diario la realidad de nuestra propia muerte. No me entendáis mal, no se trata de estar pensando todo el rato que te vas a morir, pero sí que se trata de tomar conciencia de que cada día puede ser el último. Y esta toma de conciencia tan simple, aunque a la vez tan complicada, nos da una perspectiva mucho más clara. Y de pronto, pues nuestras prioridades empiezan a organizarse de un modo más natural y nos hacen pasar un tiempo más rico, yo diría incluso más disfrutón. Y luego hay otra manera fantástica de quitarse la congoja de encima, y es conocer las increíbles historias de muerte de personas que estaban conectadas con su alma. ¿Cómo las podemos conocer? Pues, por ejemplo, a través del maravilloso libro Despedidas elegantes, una compilación hecha por Sushila Blackman y editado en España por La Liebre de Marzo en 2003. Vaya por delante que este episodio está íntegramente dedicado a ella, a Sushila, que nos dejó, elegantemente eso sí, al poquito de editarse este libro. Y para abrir boca os voy a leer una de las historias. En 1947, la salud de Ramana Maharshi empezó a deteriorarse. Cuando el médico sugirió amputarle el brazo por encima de un tumor canceroso, Ramana replicó sonriendo, «No hay por qué alarmarse. El cuerpo es en sí mismo una enfermedad. Dejemos que finalice de un modo natural. ¿Por qué mutilarlo?» Aún así, le fueron aplicados diversos métodos de medicina tradicional y también de homeopatía.
Sin embargo, la enfermedad no cedía ante los tratamientos. Él, con suprema indiferencia ante el sufrimiento, no estaba nada preocupado. Se sentía más bien como un espectador, observando cómo la enfermedad destruía su cuerpo. Sus ojos brillaban como siempre y su armonía fluía hacia todos los seres, como siempre había sido. A todos aquellos que se lamentaban por su sufrimiento, trataba de consolarlos, recordándoles que el espíritu no es el cuerpo. 3 años después, en una tarde de primavera, Ramana congregó a todos los devotos en el ashram. Se sentaron y cantaron juntos el himno Arunachala, la montaña sagrada que él tanto veneraba. Al finalizar, abrió sus luminosos ojos, sonrió y le brotó una lágrima de dicha. Seguidamente su respiración se detuvo. No hubo lucha ni espasmos, ninguno de los signos de la muerte. En ese preciso instante, un cometa se desplazó lentamente por encima del pico de la montaña sagrada y desapareció detrás de esta. De las muchas enseñanzas que Ramana dejó escritas, hay una que me gusta especialmente y dice así: alma, mente y ego son meras palabras. No existen verdaderas entidades de esa clase. La consciencia es la única verdad. Olvidarnos de nuestra naturaleza auténtica es la muerte real. Recordarlo es el verdadero nacimiento. Ea, pues ahí lo dejo por ahora. Espero que os haya gustado y que os hayáis quedado con ganas de más. Si es así, nos encontraremos en el próximo episodio, capítulo o primera parte, dentro de 15 días, aquí en YouTube, de momento en YouTube. Y si queréis que os avise cuando salga el próximo, o contarme algo, o hacerme alguna sugerencia, me podéis contactar en el correo sdevalentin@gmail.com. Muy facilito, es mi nombre, lo repito, S de Sevilla, D de Dinamarca, E de España, valentin@gmail.com. O también podéis dejar comentarios en este vídeo, claro. Y en fin, por mi parte, nada más. Un abrazo a todos y hasta pronto.